En este tutorial os voy a enseñar cómo insertar widgets dentro de vuestro blog. Los widgets son pequeños trozos de código que ya vienen preprogramados, es decir, que nosotros simplemente pincharemos, arrastraremos y soltaremos, que nos van a permitir insertar contenido o bien estructura en las barras de nuestro blog. Aunque no solo en la barra, también se puede instalar en la cabecera, como ya veremos, y también en el pie de página. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver unos andando. Fijaros que tenemos el mismo modelo de blog, pero aquí lo tenemos con widgets insertados. Como podéis ver, un widget puede tener mapas, enlaces a otras páginas web, pueden tener accesos directos, pero también pueden tener contenidos, pues por ejemplo a entrada, pueden tener contenido a etiquetas, a categorías, etcétera, o bien incluso, por ejemplo, como en este caso, a anuncios. Insertar un widget es bastante sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que irnos es a nuestro escritorio. Y una vez que estamos en nuestro escritorio, nos dirigiremos al menú izquierdo de la página lateral y en el apartado de apariencia pues veis que tenemos una sección dedicada a los widgets. Los widgets que podemos usar son los que se encuentran aquí en este lateral. Sin embargo, nosotros cuando vamos a asignarlos tenemos que asignarlos a una de estas zonas de nuestra página web. Así que lo primero que deberíamos de hacer otra vez es volver a nuestro tema y ver exactamente en personalizar cuáles eran las partes de nuestro blog. Recordad, aquí teníamos el encabezado o cabecera, los menús laterales, este era el primario, este era el secundario. Aquí tenemos nosotros la zona de pie de página que viene oculto uno a todo el ancho que se podría activar, como lo vimos también en su personalización, y en el centro es donde se encuentra el bloque de contenido. Bien, pues aquí es donde realmente nosotros vamos a ver insertados nuestros widgets. Entre los widgets más utilizados están el calendario para poder buscar, por ejemplo, entrada en función de una fecha. Así yo, por ejemplo, lo voy a añadir en el primario. Simplemente le voy a poner el nombre de calendario. Cuando yo le doy a guardar, si yo actualizo, por ejemplo, mi entrada y como veis la actualizo, pues me aparece un calendario y me aparecen las fechas en las que yo he ido insertando, por ejemplo, entradas. De esta forma, la persona que venga a nuestro blog puede buscar las entradas por fecha, básicamente porque las buscaría por efemérides. Otra opción muy interesante, pues por ejemplo insertar categorías. En este caso lo voy a poner en el secundario. Cuando yo añado este widget al secundario, pues por ejemplo yo voy a poner como título pues categoría y voy a mostrarlo como desplegable. De esta forma, una persona que acceda a nuestro blog, pues mira, cuando yo lo actualizo, le aparece aquí una zona de categoría y él puede entrar o bien en las que hacen referencia a terceros de la ESO o bien, por ejemplo, en las que hacen referencia a actividades extraescolares. De esta forma, alguien que viniera a nuestro centro podría ver todas las entradas relacionadas con las actividades extraescolares pues de forma muy rápida. Otros widgets que nosotros podemos insertar y están muy bien, pues por ejemplo, el botón de insignia. Voy a hacer más referencia al botón de insignia que a la imagen, puesto que con la insignia lo que nosotros podemos insertar es una imagen con un hipervínculo. Para que veáis, mirad, yo voy a insertar en el botón primario, ¿vale? Este widget y lo primero es que seleccionaré una imagen. Voy a coger, por ejemplo, la de la secretaría virtual. Incluyo la imagen en el interior y, por ejemplo, ahora hago referencia a Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía y cuando la abro y pincho y la pegamos, pues de esta forma, así en una nueva ventana, ¿vale? Pues cuando nosotros guardamos, pues como podéis ver, en nuestro blog se nos actualiza y aparece un enlace a la secretaría virtual. Que nosotros queremos, por ejemplo, insertar también los datos del centro, pues para que veáis, mirad, he visto que en los módulos nuevos es muy normal que en las barras laterales aparezcan los datos del centro. Entonces, una forma que se nos ocurriría es pensar que, bueno, pues podría ser interesante hacerlo una imagen con un documento de Word, un documento, por ejemplo, de PowerPoint, que dices tú, pues he hecho una etiqueta muy buena y la pego.
Pero en este caso, pues si nosotros, por ejemplo, intentáramos meter los datos pues con una imagen, voy a hacerlo para que lo veáis en el botón secundario. Añado el widget y me vengo al botón secundario. Vamos a ir cerrando para que no se queden agobiados. Aquí está. Pues yo pongo aquí, por ejemplo, datos del centro. Y entonces añado una imagen que, como veis, he hecho varias pruebas. Pues nada, cuando yo inserto la imagen, el inconveniente que tiene esta imagen es que cuando aparece aquí, pues se ve muy poco. Entonces, ¿cómo se consigue obtener un resultado así de bueno? Pues veréis, la forma de poderlo hacer es utilizando un widget, en este caso de texto. Mirad que yo voy a borrar este que está aquí, ¿vale? Lo voy a borrar y nada, simplemente vamos a insertar, por ejemplo, un widget de texto que se encuentra aquí. Entonces, cuando yo lo pongo en el botón secundario, otra vez, igual que acabo de hacer ahora mismo, pues nada, yo ahora pondría aquí, pues datos del centro y yo podría escribir aquí lo que me interesara. Sin embargo, vamos a dar un paso más interesante y es que, como veis, simplemente nosotros podríamos poner negrita, cursiva, pero tiene un botón de HTML. Entonces, muchas veces nos puede interesar crear una entrada de prueba, como estáis viendo aquí, y en la entrada de prueba he puesto todos los datos para probarlo bien, ¿vale? Para ver la dirección, la imagen. Y mirad, yo me vengo, una vez que tengo lo que quiero poner, me vengo a formato HTML, copio este texto igual que cuando hemos estado insertando código, ¿vale? Y de nuevo, cuando yo me vengo a este apartado de texto en datos de centro, pues nada, yo lo pego. Y de esta forma, cuando actualizo la página, pues mirad lo que ocurre. Ahí está. Ahora sí se ve muchísimo mejor. Como veis, al ser esta barra un poco más pequeña, se ve peor, con lo cual tendría que haber corregido un poquito esta zona. Pero lo podemos llevar este mismo. Fijaros qué rápido. Nosotros cogemos otra vez este fichero y ahora, sin embargo, lo voy a poner en el widget primario. Entonces, al ponerlo en el widget primario y ajustarlo, pues fijaros, cambia de sitio y mirad qué bien se ve. ¿Qué queda un poco bajo? Pues nada, ahora viene otro apartado que quería mostraros, es decir, los widgets se pueden mover dentro de una zona. De esta forma, pues fijaros, yo puedo bajar, ¿vale? El calendario a la parte más inferior y tener todo perfectamente actualizado. De esta forma, cuando yo le tengo, aquí lo tenemos, nosotros veríamos todo completamente estructurado. Un último widget que me gustaría enseñaros, pues por ejemplo, son los que vienen aquí abajo, y es que mirad, todo esto lo que nos permiten es insertar pues los thumbnails de las entradas, es decir, las pequeñas imágenes que le acompañan. Pero además nosotros lo podemos insertar pues en este caso utilizando simplemente, como digo, la pequeña fotito. Entonces yo voy a poner uno en la barra lateral aquí, que me va a ayudar con las categorías. Mirad, voy a insertar este que hace referencia a categoría, lo voy a poner en el secundario y le voy a dar a añadir. Entonces, ¿por qué quiero coger este que hace referencia a categoría? Bien, porque a mí me puede interesar que las personas que vengan al centro ya de entrada solo vean un determinado número de entradas o una entrada muy específica. Fijaros que a mí en la página principal lo mismo me gustaría que se vieran solo las actividades extraescolares o actividades del centro, me da igual. Me pide aquí que dónde se encuentra esa categoría. Bien, este es también uno de los pasos por lo que os quería enseñar. Cada una de las categorías, cuando nosotros nos vamos a entrada y veis que teníamos en entrada un apartado de categoría, pues como veis yo tengo varias, una que hace referencia a tercero de la ESO, otra tercero de la ESO A, actividades extraescolares y una que venía por defecto sin categoría. Bueno, pues quiero que veáis que cuando yo me acerco a cualquiera de las categorías, en la parte inferior aparece
la dirección. Y en esa dirección podéis ver que aparece un ID, y en este caso la de actividades extraescolares hace referencia al número 4, mientras que la de tercero de la ESO hace referencia al número 5. Entonces, fijaros qué cosa más curiosa. Es decir, que si yo aquí pongo 4 de esta forma y pongo simplemente 3 pods, pues cuando yo pincho aquí, pues en el botón o en la barra lateral, perdonad, aquí, fijaros, solo me van a aparecer las actividades extraescolares, todos los que tienen que ver con las actividades extraescolares. Me aparecen, como he comentado, los thumbnails, es decir, son las pequeñas fotitos que iban acompañando a cada una de las entradas para mostrar. Que yo hubiera puesto, por ejemplo, en el input el 5, pues fijaros que solo habrían aparecido aquellas entradas, así lo actualizo, aquellas entradas que hacen referencia a tercero de la ESO. Esta es la diferencia y lo interesante de los widgets, es decir, de una forma muy sencilla nosotros podemos insertar pequeños programitas que nos ayudan en nuestro blog. Otras cosas que se pueden insertar, pues como he comentado, pues hay vídeos, hay audio, por ejemplo, como he comentado también, las propias galerías de imágenes que hemos creado. En fin, la verdad es que en este apartado esto está muy bien, muy interesante, y lo único que hay que pensar es qué quiero yo que se vea realmente en mi blog.